están mis queridos hermanos, amigos? Nuevamente le agradecemos al Señor por permitirnos nuevamente la posibilidad de poder estar con cada uno de ustedes. A través del ministerio El Fuerte Pregón tenemos el privilegio que el Señor nos concede de poder estar en sus hogares a través de este medio de comunicación, para poder abrir la palabra del Señor, para poder compartirla con cada uno de ustedes, al tener un repaso más de la escuela sabática para este día. Queremos iniciar invitándoles a cada uno de ustedes a compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con cada persona con la cual usted se relacione, pueda compartir la página del ministerio, tanto en YouTube como en Facebook. Nos puede encontrar como Ministerio El Fuerte Pregón, y compartir el material que se encuentra ahí disponible para beneficio de cada uno de nosotros, para que podamos también crecer espiritualmente mucho más, y nunca dejando de lado el estudio personal de la palabra del Señor, siempre que es indispensable que nosotros estudiemos la Biblia por nosotros mismos. Y por eso es la invitación a que cada día la escudriñen, a que cada día comprueben por la palabra del Señor si cada una de las cosas que ustedes escuchan referentes al Evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús, sea de quien venga, puedan probarla por la palabra del Señor, a ver si lo autoriza, a ver si lo respalda, aún así dice Jehová. Vamos a iniciar la escuela sabática en esta hora teniendo una palabra de oración. Les invito a que me puedan acompañar. Oremos. Querido Padre y bendito Señor, le agradecemos por la bendición, Señor, de poder estar aquí todos juntos a través de este medio de comunicación, Señor, para poder abrir su palabra, no sin antes suplicando su permiso y rogando su dirección, Señor, pidiendo también de usted, Padre bendito, la sabiduría necesaria para poder discernir su palabra, Señor, para poder recibir el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros y ponerlo por obra en nuestra vida. Ayúdenos, Padre, instrúyanos y diríjanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a dar inicio a la escuela sabática para hoy. Y voy a compartir con ustedes lo que dice la inspiración para toda esta semana. La van a tener ahí en pantalla, como la ven, y dice lo siguiente: estamos estudiando el gran conflicto en la vida de Cristo, la parte número 14. La última semana de nuestro Señor, terrible para Él, pero cuán importante para nosotros. Nos dice este pequeño párrafo que nos debe invitar a nosotros a reflexionar. La sierva del Señor nos recomienda que cada día nosotros meditemos en los acontecimientos finales de la vida de nuestro Señor Cristo Jesús, en la última semana previo a todo lo que aconteció, previo a su muerte en la cruz del Calvario, para rescatarnos a nosotros del pecado en el cual estábamos sumidos a causa de nuestra desobediencia al Señor, a causa de nuestra desobediencia a su santa ley. Tenemos que meditar en este párrafo, mis queridos hermanos. Tenemos que meditar nosotros en la vida de nuestro Señor Cristo Jesús, aquel que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día y ahora está en el santuario celestial intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros, por los que nos alleguemos a Dios por intermedio de Él. Así que, mis queridos hermanos, es importante que nosotros meditemos en esto. Quiero compartir con ustedes lo que dice la inspiración para esta semana.
que la encontramos en el libro del conflicto de los siglos, la página número 42, se encuentra esta porción del espíritu de profecía. Y analicemos lo que nos dice. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que lo estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Qué párrafo para llamarnos la atención, mis queridos hermanos. Aquí la sierva del Señor dice que el mundo de hoy no está más dispuesto a recibir el mensaje dado para ese tiempo de lo que lo estaban los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué está sucediendo en nuestro mundo? Las señales de los tiempos anuncian que grandes acontecimientos están por acaecer sobre este mundo. Y todo eso nos deja saber que la venida de nuestro Señor Cristo Jesús es inminente. Pero ¿el mundo está dispuesto a recibir el mensaje? El mundo hoy está entregado a los placeres, está entregado a la búsqueda de todo menos las cosas del Señor. O si la buscan, o si quieren las cosas del Señor, pero que no le interfiera con las cosas que ellos desean en su vida. En otras palabras, ellos quieren llevar una religión fácil, una religión que solamente quieren recibir al Señor Cristo Jesús como su Salvador personal, quieren recibir del Señor la salvación, pero hermanos, no quieren obedecer lo que el Señor dice. Es prácticamente lo que está sucediendo en el mundo. Las diferentes denominaciones religiosas, cristianas, le han vendido al mundo una religión fácil, una religión que no exige luchas, ni desprendimientos, ni rupturas con la locura del mundo. Y eso es lo que se está notando en el mundo en nuestros días. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, el dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escapará. La pregunta, mis queridos hermanos, es: ¿el Señor habrá dejado sin claras evidencias de las señales de su segundo advenimiento? ¿Habrá dejado el Señor sin la evidencia ante el mundo de qué es lo que Él requería de cada uno de nosotros para poder alcanzar, para poder estar preparados para aquel acontecimiento cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos, y junto con el aparecimiento del Señor en las nubes de los cielos venga el juicio y venga la destrucción también sobre los desobedientes? Mis queridos hermanos, el Señor no nos ha dejado sin señales claras de los acontecimientos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pero ¿cuántos anhelamos buscar la luz que proviene de la palabra del Señor, de las enseñanzas de nuestro querido Salvador? Es así como ahora el mundo está yendo de un lado para otro, pero no en busca de Dios, sino en busca de los placeres, en busca de satisfacer sus deseos, sus apetitos. Pero
sigamos analizando un poco lo que nos dice aquí este interrogante que ahí a continuación les comparto en pantalla. ¿Qué lecciones profundas aprendemos de las enseñanzas de Cristo acerca del juicio final? En el libro de Mateo, el capítulo 25, los versos 31 al 40, encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Qué lecciones profundas aprendemos de las enseñanzas de Cristo acerca del juicio final? En Mateo 25, los versos 31 al 40, nos dice de la siguiente manera el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué está aconteciendo aquí, mis queridos hermanos? Una obra de juicio, una obra de separación. Pero aquí dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, en ese momento se va a hacer la separación entre los que le sirven al Señor y entre los que prefirieron seguir sus propias inclinaciones y no escuchar la voz del Señor. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes, para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Aquí el Señor comienza a describir, mis queridos hermanos, la manera en que estas personas, este pueblo suyo, vivía el Evangelio. Hoy muchas veces se predica el Evangelio, mis queridos hermanos, la teoría del Evangelio, pero la práctica no aparece por ningún lado. Pero el Señor quiere que nosotros no solamente prediquemos su palabra con nuestra voz, sino que vivamos lo que predicamos, que sirvamos al Señor en la persona de sus hijos, en la persona de los más necesitados que necesitan de nuestra ayuda. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Resumidas cuentas, mis queridos hermanos, el Señor lo que va a pedir de nosotros es cómo hemos vivido las enseñanzas de Él, cómo nosotros hemos recibido la verdad de su palabra y cómo la hemos llevado a práctica en nuestra vida. El conocimiento de la verdad, es tener un conocimiento teórico de las cosas, de la voluntad del Señor en nuestra mente, solamente será de provecho para nosotros, mis queridos hermanos, cuando lo llevemos a la práctica en nuestra vida. Miren lo que nos dice aquí el Espíritu Profecía, la sierva del Señor, en el deseado de toda la gente, en la página 593. Dice la sierva: aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para los que los rodeaban. Y esto es muy interesante lo que dice aquí a continuación.
Aún entre los paganos hay quienes esperan abrigar un espíritu de bondad. Antes que la palabra de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Wow, mis queridos hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de las palabras que el Señor nos revela a través de su sierva? El Señor no hace acepción de personas. El Señor escudriña lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. El Señor sabe, mis queridos hermanos, perfectamente quiénes somos. Y miren que dice aquí que aún entre los paganos, aquellos que no conocen todas estas verdades que el Señor nos ha revelado a cada uno de nosotros como su pueblo, hay personas que sirven a Dios, que viven de acuerdo a la voluntad del Señor, conforme el Señor se les ha revelado en las obras de la naturaleza. Hay muchas personas que tal vez nunca habrán leído la palabra del Señor, pero que muchas veces tienen un espíritu cristiano que muchos de nosotros. Y esto debe invitarnos a reflexionar, porque el juicio se llevará a cabo, mis queridos hermanos, el juicio se llevará a cabo de acuerdo con las normas que Dios ha establecido. Todos serán juzgados por la ley que muchos han rehusado aceptar, puesto que el carácter ha de ser probado por ella. Cada persona encontrará el lugar que le corresponde en una de dos clases. O demostrará ser santo al Señor mediante la obediencia de su ley, o exhibirá las manchas del pecado debidas a la transgresión de la misma. El Señor colocará a las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a la izquierda. Hombres y mujeres reconocerán que su destino ha sido decidido por sus propias acciones. Qué interesante, mis queridos hermanos, y qué impresionante. Cada uno de nosotros dará cuenta al Señor individualmente de cómo ha recibido en su vida las enseñanzas de la palabra del Señor, si las ha puesto por obra o no. Y la misma ley que ahora desdeñan, la misma ley que ahora la tiran por tierra, la misma ley que el mundo dice que fue abolida en la cruz, será la ley que el Señor utilizará para hacer esta obra de juicio y repagar a cada uno conforme sea su obra. Pero vamos a cubrir una interrogante más en esta hora. Nos dice la siguiente interrogante: ¿qué sentencia escucharán los que estén a la izquierda? Volviendo un poco hacia atrás, mis queridos hermanos, aquellos a quienes Cristo elogió, ¿qué estaban haciendo en resumidas cuentas? El juicio, mis queridos hermanos, va a tomar por sorpresa tanto a los creyentes, a los que estaban preparados, como a los que no lo estaban. ¿Por qué digo esto? Porque ahora se enfatiza mucho, mis queridos hermanos, tal vez
que debemos ser muy espirituales, y eso es así, debemos serlo, que debemos siempre tener mucho conocimiento teológico de la palabra del Señor, que debemos conocer las profecías al dedillo. Pero el juicio final, mis queridos hermanos, cuando el Señor haga juicio y divida, ponga las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, lo que el Señor le va a pedir cuentas a aquellos dos grupos es cómo vivieron el Evangelio en sus vidas. No cuánto conocimiento tenían, sino cómo vivieron el Evangelio en sus vidas. Si lo pusieron en práctica o no. ¿Y cómo es que ellos pusieron en práctica las enseñanzas del Señor Jesús? Cuando servían al Señor en la persona de sus hijos, cuando ayudaban a los más necesitados, cuando se preocupaban por las necesidades de las personas a su alrededor, cuando dejaron el egoísmo a un lado y comenzaron a trabajar por el bienestar de los que menos tienen. Vamos a ver lo que el Señor les dice a aquellas personas que el Señor separó y los puso a su izquierda. Mateo 25 del 41 al 45, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui extranjero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o extranjero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Y qué responderá el Señor? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Mis queridos hermanos, aquí está claramente referida la obra de juicio y qué es lo que lo que se exige ahora de nosotros, los que nos llamamos del nombre del Señor, los que nos decimos ser seguidores del Señor Jesús. Les pregunto, ¿es mucho conocimiento teológico, es mucha preparación lo que el Señor nos pide? Que hagamos seminarios por aquí, seminarios por allá. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que conocer las doctrinas. Tenemos que saber las profecías. Tenemos que predicarlas al mundo. Pero sin olvidarnos de vivir el Evangelio, de ponerlo por obra, de hacerlo práctico en nuestra vida. Sin olvidarnos de hacer las obras que hacía nuestro ejemplo, nuestro Señor Cristo Jesús cuando estuvo aquí. Él se acercaba a las personas como quien quería hacerle el bien. Y de esa manera el Señor, al acercársele a ellos y ayudarles sus necesidades, suplir las necesidades que ellos tenían, de esa manera el Señor ganaba su simpatía, ganaba su amistad, y ahí podía el Señor dirigir la mirada de ellos hacia el Padre Celestial. Nosotros también, mis queridos hermanos, estamos llamados a seguir las huellas de nuestro querido Salvador con respecto a cómo nosotros debemos obrar en este mundo. Hay una gran obra que necesita ser hecha y hay un corto tiempo para hacerlo. Y ahora debemos nosotros meditar en el Señor, conocer a nuestro querido Salvador, cómo Él obró cuando estuvo en este planeta Tierra y seguir sus pisadas, seguir sus huellas. Quiero compartir para ya ir cerrando
con el repaso de la escuela sabática, lo que dice el deseo de toda la gente en la página 594. Al abrir vuestra puerta a los menesterosos y dolientes hijos de Cristo, estáis dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitáis la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. ¿Cuándo sucede esto, mis queridos hermanos? ¿Cuándo es que le damos la bienvenida a los ángeles celestiales? ¿Cuándo es que ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz? Cuando nosotros abrimos nuestra puerta a los menesterosos y dolientes hijos de Cristo. En otras palabras, mis queridos hermanos, cuando hacemos práctico el Evangelio en nuestras vidas, cuando servimos al Señor en la persona de sus hijos, en la persona de los dolientes y necesitados, cuando nos duela, mis queridos hermanos, a nosotros ver una persona pasando necesidad, sufriendo por falta de alimento, de vestido, de un techo, cuando realmente nos duela eso, de tal manera que nos lleve a nosotros a despojarnos de lo que nosotros tenemos, no digo a dar de lo que nos sobra, sino aún darle a esas personas de lo que a nosotros nos pudiera hacer falta, es realmente cuando estaremos comenzando a practicar las enseñanzas de nuestro querido Salvador en nuestra vida. Sigue diciendo la sierva del Señor, ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz, vienen con alabanzas en los labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Los que están a la izquierda de Cristo, los que le dan el descuidado, los que le han descuidado en la persona de los pobres y dolientes, fueron inconscientes de su responsabilidad, de su culpabilidad. Satanás los cegó. No percibieron lo que debían a sus hermanos. Estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. Ahora mismo, mis queridos hermanos, con lo que está aconteciendo en el mundo, vemos la necesidad de las personas a nuestro alrededor. En las grandes ciudades se ven personas pasando necesidad, pasando hambre, mientras otros tienen más de lo que necesitan, más de lo que su corazón pudiera desear, y no son capaces de compartir con las personas que no tienen. Pero esta obra no es una obra solamente para los que tienen recursos, es una obra que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. En la medida de lo posible, en la medida de que nosotros tengamos posibilidades, mis queridos hermanos, de servir a otros, hagámoslo. Miremos, mis queridos hermanos, con qué podemos ayudar a otras personas. No necesitamos tener dinero para poder ayudar a otra persona. El Señor nos ha dado muchas otras bendiciones que no son necesariamente el tener dinero. De muchas otras formas se puede ayudar a las personas. Nada más es pedir al Señor la sabiduría, pedir al Señor la humildad, pedir al Señor que nos arranque el orgullo de nuestro corazón y el egoísmo de nuestra vida. Y encontraremos la manera, y el Señor abrirá las ventanas de los cielos cuando vea en nosotros un espíritu de servicio a los demás, en las personas de sus hijos. Un servicio abnegado, desinteresado a las demás personas que están a nuestro alrededor. Es hora que nosotros vivamos realmente en nuestra vida las enseñanzas de nuestro querido y amante Cristo Jesús. Vamos a
dar gracias al Señor por el estudio de su palabra en esta hora, teniendo una palabra de oración. Vamos a agradecerle al Señor porque Él nos ha permitido conocer a través de su palabra cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Y habiendo dicho todo lo que hemos compartido de la palabra del Señor y del Espíritu Profecía, mis queridos hermanos, que no seamos iguales, que no nos encerremos en nuestra espera, pensando tal vez almacenar y tener para nosotros, pensando en lo que pueda venir más adelante. Cada vez que nosotros ponemos todo en el altar, todo al servicio del Señor, el Señor es el dueño del oro y la plata. El Señor es el dueño de todo lo que vemos. Y el Señor puede obrar maravillas para sus hijos, aquellos que quieren servirle desinteresadamente y de todo corazón. Así que vamos a tener una palabra de oración. Les invito a que me puedan acompañar. Querido Padre y bendito Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, por su palabra y por el mensaje que usted ha traído a nuestra vida en esta hora, Señor. Rogándole, Padre eterno, que de nuestro corazón pueda arrancar, Señor bendito, el egoísmo, la soberbia, Señor, el orgullo, todo lo que a veces nos retiene, Señor, para poder ayudar a otras personas a nuestro alrededor. Pon en nosotros, Señor, humildad de corazón, ya que nos duela, Padre amado, el ver a otros sufriendo a nuestro alrededor. Que podamos, Padre Santo, rogar a usted por oportunidades, Señor, para poder ayudar a otros, sabiendo de que si albergamos el deseo en nuestro corazón de hacerlo, usted nos dará los recursos, usted nos dará lo que se necesite para poder ayudar. Gracias, bendito Señor, por su palabra nuevamente, y que podamos poner por obra todo lo que usted nos ha enseñado en esta hora. Que pueda usted también, Padre Santo, estar con todos y cada uno de los amigos y hermanos que nos ven y escuchen en esta hora, y pueda también suplir las necesidades que ellos tengan, Señor, conforme a su santa y divina voluntad. Gracias, mi Padre, gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, gracias por su compañía. Estaremos reencontrándonos en el día de mañana para nuevamente, con la bendición del Señor, poder tener un estudio más de su palabra, un repaso más de la escuela sabática. Que el Señor nos bendiga siempre y será hasta el día de mañana.